Muy buenas tardes. El material que se va a entregar, no sé si alcance para todos, es obsequio de la conferencia. No puedo decir que es obsequio mío porque yo lo voy a cobrar a la conferencia porque es fondo pro templo. Así de que yo no doy nada que no sea pro templo, ¿verdad? Porque tenemos un desafío en North Valley en comenzar nuestra iglesia este año. Y todo, vamos a vender gatos, ratones, perros, todo pro templo. Pero este material es un regalo de parte de la conferencia que lo va a pagar a North Valley. También quiero decirles, hermanos, que a la puesta del sol está el seminario de evangelismo que se dio en El Paso, Texas. Viene gran parte interesante que les puede servir, cómo alcanzar la mentalidad católica por escrito para los que no lo tienen, y 10 estudios para alcanzar a católicos de peso completo. Todo esto va a estar pro templo también a la puesta del sol. Esto es obsequio, va a ser uno por familia solamente, así que no vayan a estar más generosos porque no van a alcanzar. Gracias. Hoy vamos a tocar un tema sumamente actual. ¿Quién no se dio cuenta de los 25 años de pontificado de Juan Pablo II? Es el tercer pontificado más largo de la historia de la Iglesia. Y lo vamos a ver porque tiene que ver mucho con el cumplimiento del espíritu de profecía acerca de lo que habla de la Iglesia Católica, de la Iglesia de Roma. Cuando hablamos de los papas, cualquiera dice, ay, pero tan bonita figura. No cabe duda que Juan Pablo II era una persona carismática. Visitó una cantidad de países. Voy a esperar que mejor acaben de repartir porque hablan, dan y no se entiende nada, ¿verdad? Mejor vamos a esperar un poquito. Hermano, no hablen, repartan y no estén diciendo si uno o dos. Usted nomás dele uno y se acabó, dése vuelta. A ver, si lo acaban de repartir rapidito, eso lo pueden ir viendo, anotando junto con lo que vamos a estar viendo. Es exactamente lo que vamos a ver en las vistas. Les quiero decir que me costó mucho trabajo hacer esto en PowerPoint por la razón que se nos cortó el internet allí en el convento adventista que hay en Corrales. Parece que se ajustó y hasta sobró. Ok, guárdenlo, hermanos, que se va a ser útil para otros lugares. Muy bien, levante la mano si a alguien le falta. Bueno, a los que lleguen tarde, ya después de que ya le dé ahorita el último, ya no les den porque ese va a ser el castigo, ¿verdad? Yo creo que después de que ya nos hablaron de las infidelidades hay que hacer un cambio, ¿verdad? Y después vamos a seguir otra vez con el pastor Roger, pero ahorita por lo pronto mentalícense con otra cosa que vamos a tratar. ¿Ya? Ok, gracias. Quiero decirles algo. Los pontificados siempre han sido muy interesantes. El Papa, ustedes saben, dice, es el representante de Dios en la tierra. Cuando un católico le pregunta a usted, ¿y ustedes por qué no tienen un vicario aquí en la tierra? Muchos de nuestros hermanos se confunden y le dicen, pues sí, no sabemos por qué no tenemos vicario. El presidente de la conferencia general no es nuestro vicario. Ustedes díganle, nosotros tenemos nuestro vicario aquí en la tierra. ¿Quién es el vicario de Cristo aquí en la tierra? El Espíritu Santo dice, no os dejaré solos, me iré y enviaré otro consolador que estará con vosotros, dice el Espíritu Santo. Cuando el Papa actual, Benedicto XVI, Ratzinger, le preguntaron, entonces todavía no era Papa, era cardenal, le preguntaron, ¿es verdad que el Espíritu Santo elige a los papas? ¿Y saben qué contestó? Dijo, si fuera verdad que el Espíritu Santo elige a los papas, entonces el Espíritu Santo se ha equivocado muchas veces. Así que ahora no lo dice, ¿verdad? Porque ahora él es el Papa. Ahora va a decir que él sí fue electo por el Espíritu Santo. Pero no vamos a hablar de Ratzinger, vamos a hablar de este Papa que murió y que acaban de hacerlo, beatificarlo. No es santo todavía, va en camino a la santidad, pero ahorita está en el proceso en el que se lucha el abogado del diablo con el abogado de Dios. Es toda una liturgia medieval que dice que va a haber algunos que van a estar a favor del abogado del diablo, van a hacer el papel, unos cardenales de abogado del diablo y van a luchar contra los abogados de Dios. ¿Cómo es esa lucha? Van a traer los milagros. Muy probablemente este Papa va a ser el santo patrono de los que tienen mal de Parkinson,
porque el primer milagro supuestamente que ha hecho ha sido una monja francesa que estaba mal de Parkinson, dice que se ha encomendado a él, que la curó, es el único milagro registrado. Pero muy probable ahora en esta lucha van a aparecer una cantidad de milagros, van a perder, por supuesto, los abogados del diablo, van a ganar los abogados de Dios y entonces van a hacer otra gran ceremonia en donde ya lo van a hacer santo. Todo esto trae una entrada de dinero muy jugosa al Vaticano y a la Santa Sede. Una cosa es el Vaticano y otra cosa es la Santa Sede, y vamos a ver si tenemos tiempo para terminar el tema porque nomás tenemos 15 minutos. Vamos a ver este aparatito, muy bien, ahora sí, ahí está, perdón. Primera contradicción, ahí están en su cuaderno para que si ya no tienen que apuntar ni nada. En el cuaderno está un poco más amplio. Dice, Juan Pablo predicó los derechos humanos en el exterior, pero los negó dentro de su propia iglesia, tanto a los obispos como a los teólogos y sobre todo a las mujeres. Teólogos que excomulgó y destituyó de sus cátedras. Hans Küng, por rechazar el infierno y la doctrina de la infalibilidad. Acuérdense que este teólogo, me parece que ya se los dije a ustedes el día de ayer, fue el que dijo que como un Dios infinito puede castigar a un ser finito con un castigo infinito. Dice, ese no es la misericordia, ese no es el amor de Dios. Edward Swain, obligado a renunciar para oponerse al celibato. Este fue un obispo aquí de americano que se oponía y que decía que debía ser el sacerdocio, debía ser casado, apoyándose en la carta del apóstol Pablo a Timoteo y en la carta a Tito, donde dice, por esta razón te dejé en Creta para que instituyas presbíteros, procura que sean casados con una sola mujer, que tengan sus hijos en sujeción, porque si no pueden gobernar su propio hogar, ¿cómo podrán gobernar la iglesia de Dios? Eran los argumentos que llevaba, pero por lo tanto el Papa Juan Pablo II lo excomulgó por estar dando esos atrevimientos de la palabra de Dios. El conflicto de los siglos nos dice en la página 620, la iglesia papal nunca abandonará su pretensión a la infalibilidad. Dice, el Papa y la iglesia nunca se equivocan. Pero para todo eso tuvieron que pedir 98 perdones el Papa Juan Pablo II, a pesar de que ella se dice que es infalible. Todo lo que se ha hecho al perseguir a los que rechazaban sus dogmas, lo da por santo y bueno. A Hans Küng lo excomulgó también. Él no fue tonto, dice, me excomulga, no me deja predicar, no me deja enseñar. Fue a Inglaterra, se hizo anglicano y él sigue predicando y sigue enseñando las ideas bíblicas contra los dogmas papales. La segunda contradicción dice que Juan Pablo fue gran admirador de María. El Papa Juan Pablo II, Huatlija, ha predicado los ideales femeninos, especialmente en un documento que se titula Mulieris Dignitatem, septiembre de 1988, pero sin embargo ha prohibido a las mujeres la píldora anticonceptiva y cualquier otro método. Dice, la mujer la única manera que debe guardar es el ritmo, y de ahí, si falla, dice, hijos los que Dios quiera. Cualquier otro método es prohibido. Recuerden que el escudo papal de Juan Pablo II era una M. Algunos dicen que esa M no solamente era de María, sino una obligación de la masonería, porque la masonería, el Opus Dei y muchas otras órdenes secretas están inmiscuidas en el Vaticano. ¿Se imaginan si en nuestras iglesias a veces hay política? Nuestras iglesias que son chicas, a veces en nuestras asociaciones hay política. ¿Se pueden imaginar en una iglesia milenaria, mundial, cuánta política? Allí están las mafias, ahí está lo más increíble dentro del Vaticano. El Papa Pío IX, en su encíclica del 15 de agosto de 1854, condenó a los que sostienen la libertad de conciencia, como también a cuantos aseveran que la iglesia no puede emplear la fuerza. En otras palabras, dice, si es necesario, la iglesia debe y puede emplear la fuerza, pero no debe tener libertad de conciencia. Esa se la designa la iglesia. Este Papa Pío IX, que hizo esa encíclica en 1854, era el Papa en tiempos de la hermana White. La hermana White ha de haber escuchado el famoso sílabus, que ustedes lo tienen en la última página de su libro, del cuaderno que recibieron. Por primera vez ustedes van a tener el sílabus de este Papa.
El sílabos es un compendio de artículos. Yo separé solamente algunos, no crean que están todo lo que escribió. Pero, por ejemplo, vamos a leer el número 15. O sea, entra el primer párrafo, dice, se es comulgado el que diga, los hombres pueden encontrar la salvación y salvarse en el culto de cualquier religión. Dice, ese que se es comulgado. Decir que nosotros somos adventistas del séptimo día y que podemos salvarnos en esta iglesia, merecemos pena de excomunión automáticamente según el criterio del Papa Pío IX. Si ustedes leen todos los demás, dice, sea excomulgado el que diga el protestantismo no es otra cosa que una forma diversa de la misma religión cristiana, forma en que podemos agradar a Dios también como en la Iglesia Católica. Dice, el que diga eso está excomulgado. Todas las demás, ustedes van a escuchar que son terribles lo que este Papa. Por eso la sierva del Señor escribió varias citas muy contundentes acerca de esta encíclica del Papa. La tercera contradicción, dice, este Papa predicó contra la pobreza generalizada, la indigencia en el mundo, pero al mismo tiempo, con su posición respecto al control de la natalidad y de la explosión demográfica, es el mismo culpable de esta indigencia. Queridos, su servidor predicaba, cuando me preguntaban cuántos hijos hay que tener, yo decía, hijos los que Dios quiera, cualquier método es pecado. Es más, cuando alguien se venía a confesar conmigo y me decía, mire que estoy yo usando una píldora anticonceptiva, es pecado, y no la podía yo confesar porque estaba en pecado, y mucho menos recibir la comunión. Era exagerado. El conflicto de los siglos, página 621, nos dice, la Iglesia romana abarca mucho en sus planes y modos de operación. Emplea toda clase de estratagemas para extender su influencia y aumentar su poder, mientras se prepara para una lucha violenta y resuelta a fin de recuperar el gobierno del mundo. ¿Ustedes creen que tiene influencia el Vaticano actualmente en el mundo, sí o no? En todos los aspectos. En todos los aspectos tiene una tremenda influencia. La Iglesia Católica, nosotros con trabajo llenamos apenas, en sábado de mañana, con mucha dificultad, apenas este auditorio. El Vaticano semana tras semana llena la plaza de San Pedro con 100,000 personas para recibir la bendición de hombre. Y nosotros para recibir la bendición de Dios, con mucha dificultad, con mucha promoción, con mucha invitación, pero ellos para recibir una bendición de hombre, allí están. Estamos viendo el poder que tiene. Cuarta contradicción. Marcial Maciel, ¿quién era este? Un sacerdote mexicano que fundó una orden religiosa llamada los legionarios, sí se llaman, de Cristo. Marcial Maciel es un sacerdote que fue un pederasta, o sea, abusó de muchos niños. El Papa lo bendijo, le dio todos los privilegios, pero cuando alguien pregunta, dice, ¿por qué a él le dio tantos privilegios? Querido, dime cuánto tienes, te diré cuánto vales. ¿Tenía plata? ¿Pudo dar dinero? Algunos les han lavado el cerebro diciéndoles que cómo el Papa quería México. Le sacan la foto con un sombrero de charro, le sacan la foto recargado en el pecho de la Virgen de Guadalupe, porque vino tantas veces a México. Miren, déjenme decirles, el Vaticano con los países latinoamericanos tiene lo que se llama el concordato. El concordato consiste en que cierta cantidad de los impuestos va directamente al Vaticano. Casi todos los países latinoamericanos lo tienen. México no lo tiene. ¿Por qué? Porque Benito Juárez, que fue seminarista católico, se dio cuenta de eso. Llegó él a darse cuenta que la ciudad de Puebla, el 95% de todas las casas eran del clero. Y él escribió unas leyes que se llaman las leyes de reforma y prohibió la religión católica en México. A los sacerdotes les quitó la ciudadanía y los llamó ciudadanos de Roma. Cuando yo fui ordenado, en mi pasaporte no podía poner yo sacerdote, ponía estudiante, porque si ponía sacerdote no me lo podían escribir el pasaporte y no podía tener pasaporte. Hasta Salinas de Gortari fue el que volvió a tener la amistad con el Vaticano. México hasta el día de hoy no le paga impuestos, pero él vino para ver si podía firmar el concordato. El Vaticano lo firmó hasta con Hitler, el famoso concordato a través de Pío XII. Y muchos países, por ejemplo, de Centro y Sudamérica, cuando ustedes ven al presidente, ven al lado al obispo o al cardenal, porque tienen el concordato y tienen derecho a representar el pueblo dentro del gobierno. Pues este caballero, no me voy a
a extender más porque eso es larguísimo, mucho. Pero Carol Voltija dice, promueve una figura sacerdotal masculina caracterizada por el celibato. ¿Qué quiere decir celibato? Que no se puede casar. Cuando a mí el obispo me ordenó, me puso las manos en la cabeza y me dijo, promitis mihi custodire castitate. ¿Me prometes guardar la castidad? Y yo tuve que decirle promitio, menos mal que se la prometí a él y no a Dios, ¿verdad? Así que eso fue muy bueno. Y la otra promesa dice, promitis mihi custodire obediencie. ¿Me prometes guardar obediencia? Decía, promitio. Los sacerdotes religiosos, franciscanos, dominicos, capuchinos y 1600 órdenes religiosas más que hay, ellos hacen un voto más. Dice, promitis mihi pauperritas, ¿me prometes a mí la pobreza? Y decían promitio, porque ellos no pueden tener, yo podía tener rancho, vacas, casas, tierras, hasta el día de hoy me queda un terrenito todavía en el estado de San Luis Potosí, pero antes los religiosos no pueden tener nada. Y los jesuitas tienen un cuarto voto. Tengo un estudio muy interesante para los jesuitas, pero será para el otro campamento, ¿verdad? Los jesuitas hacen un cuarto voto. El cuarto voto es de ser leales y fieles al Papa como un cadáver cuando lo arrastran, así de obediencia, que si lo mueve el cadáver para acá, para allá se va. Si lo mueve para acá se va. Ese es el cuarto voto. Yo no hice más que 2. A Dios gracias y lo dice a los hombres. Gracias, pastor. No es por falta de agua, acá tengo una botella, sino por falta de tiempo para tomármela. Pero bueno, el celibato, y es por ello, entonces prohíbe que el sacerdote sea casado. Déjeme decirle, la sierva del Señor, en una cita al conflicto de los siglos, dice, aquel hombre que se arrodilla ante un hombre caído rebaja su dignidad y le hace más daño recibir lo que escucha que el consejo que uno puede dar. ¿Se pueden imaginarme a mí de 24 años en un confesionario, confesando a las muchachas bonitas? Yo las veía así por el velito y el corazón me daba taca, 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 taca. A los viejos por enfrente, a mí me hubiera gustado las muchachas por enfrente y los viejos por los lados, ¿verdad? Pero no. Y bien dice, rebajan su dignidad, porque ¿quién era yo para saber los pecados de una joven? Ahora, no es solamente que me diga, padre, acúsame, padre, de un pecado de impureza. No, tenía que decirme cómo era el pecado de impureza. Y ahí estaba lo interesante. Era como el confesor de la Chabelita de la televisión, ¿verdad? ¿Y cómo fue? ¿Y con quién fue? ¿Y cuántas veces fue? A fin de que usted pudiera dar el ego absolvo peccatis tuis in nomine Patris et Filius Spiritus Sanctus. Así que mientras no lo podía hacer. Bueno, la iglesia sigue hasta el día de hoy, a pesar de los escándalos. Fíjense bien las diócesis que están en bancarrota. Los Ángeles no tiene ya más dinero, se presentó en quiebra de tanta demanda de cura que abusa de niños. Y van a decir, ¿por qué de niños? Porque son cobardes, no pueden enfrentarse a una mujer, porque tienen temor. Así que van con los niños. La diócesis de Ohio, la diócesis de Miami está a punto también de explotar. La diócesis de San Diego, una cantidad de diócesis aquí están en bancarrota, ya no tienen dinero para pagar las demandas. En los países latinos, ¿por qué? Porque todavía el gobierno le teme a la iglesia. Pero bueno, dice aquí, es la principal responsable. Escuchen esta cita, o vean, mejor dicho, esta cita de la sierva del Señor, del conflicto de los siglos. Cristo no dio en su vida ningún ejemplo que autorice a los hombres y mujeres a encerrarse en monasterios so pretexto de prepararse para el cielo. Jamás enseñó que debían mutilarse los sentimientos de amor y simpatía. Y esta cita me encanta, por eso la subrayé. ¿Con qué derecho nos mutilaban el deseo normal, natural que tiene el hombre al ver a una mujer? Queridos, cuando yo tuve mi primera novia, y ahorita estoy libre de contar eso porque no está mi esposa, ¿verdad? Y yo recibí el primer beso de ella, era una chica de Texas. Óigame, yo sentía que se me hacía el corazón. Yo me tuve que sentar a tomar un poquito de tranquilidad. Dije, vale la pena todo lo que he hecho. Qué rico, qué hermoso, qué normal era. Dice que Dios vio cuando creó a Adán, no era bueno que el hombre estuviese solo.
¿Y qué le dio? Le dio una compañera, Eva. Un poco celosa, dice que cuando se dormía Adán le contaba las costillas toda la noche a ver si el Señor no le había sacado otra mujer. Pero bueno, en fin, eso no nos consta, pero... Quinta contradicción. El Papa llevó a cabo un número elevado de canonizaciones. ¿Ustedes saben que por 1500 años el cristianismo no tuvo santos? No había santos. Hasta después del año 1500 empiezan a beatificar y a canonizar santos. Y con una contrariedad increíble. Por ejemplo, Juana de Arco. Juana de Arco era una mujer que de momento se liberó en la Edad Media y se subió a un caballo, se puso una coraza, agarró una espada y fue a pelear contra los ingleses. Ella era francesa y la Iglesia Católica la condenó de bruja, la condenó de mujer rara, la quemó, la mandó quemar. Pero más tarde la Iglesia Católica la hace santa y ahora es la patrona de Francia. San Martín de Porres, el pobrecito está prietito, lo discriminaron. Duró 500 años para que lo hicieran santo. Después se agarró un fervor tremendo, ¿no? Que Fray Escoba y que hablaba con los ratones y que no sé, y pues salió la película, salió la novela, salió un montón de cosas con San Martín de Porres. En mi parroquia, yo era párroco de donde nuestra hermana Vela también ahí pertenecía a esa parroquia. Y allí andaban todos los niñitos vestidos con hábito de San Martín de Porres, porque era el santo de moda. Pero tenía 500 años que había muerto. En cambio a Juan Pablo II apenas van unos cuantos años y ya lo quieren hacer santo. Bueno, por eso dice el dicho, depende de las circunstancias y depende de todo lo que haga. El Papa llevó a cabo un número elevado de canonizaciones. Exactamente fueron, no estoy exacto, 163 a 168. Los nuevos santos han sido instrumentos políticos. Entre ellos... ¿Qué santo mexicano lo hizo santo hace poco? ¿A quién? A Juan Diego, ¿verdad? Nomás que es un santo que no pegó. Nadie lo invoca. No ha pegado ni en México mismo. Nadie se acuerda de Juan Diego. Yo creo que la fuerza de la lógica se impuso, porque no hay prueba ni siquiera que existió. Bueno, dice aquí, los nuevos santos han sido instrumentos políticos y desde el punto de vista comercial han logrado obtener jugosas ganancias para la curia romana y la Santa Sede. Exactamente como Lutero vio Roma en la Edad Media, exactamente usted ve Roma en la actualidad. Esos brazos que tiene en la plaza de San Pedro está llena de puras tienditas. Le venden bendiciones papales, le venden rosarios, le venden santos, le venden imágenes. Exactamente como en la Edad Media está la Iglesia Católica. Y la gente en su fervor compra y compra y compra y compra. Qué triste, ¿verdad? El tiempo en que nos ha tocado vivir, que ver que no ha cambiado. La invocación, dice la sierva del Señor, de los santos. La exaltación del Papa son artificios de Satanás para alejar de Dios y de su Hijo el espíritu del pueblo, para asegurar su ruina. Se esfuerza en distraer su atención del único que puede asegurarle la salvación. Eso es lo que pretende Satanás, que nosotros nos distraigamos para no adorar a nuestro Dios, al verdadero Dios. Y vean cómo era en una iglesia. Yo en mi iglesia tenía 4 vírgenes. Tenía la Virgen del Perpetuo Socorro, tenía la Virgen del Carmen, tenía la Virgen de Fátima y tenía la Virgen de Guadalupe, por supuesto. Y yo recuerdo que una vez estaba sentado en el confesionario y vi a una señora que iba con su rebozo. Para los que ya tienen papeles y no saben qué es rebozo, es un chal que se pone en la cabeza por allá, porque a la mujer ya se les olvidó, como acá no se usa rebozo, ¿verdad? Bueno, llevaba su rebozo. Y yo vi que se paró frente a la Virgen del Carmen y le hacía así. Yo dije, está loca, ¿verdad? Porque ¿qué está amenazando a la Virgen? Y sí, me volteaba y todavía seguía amenazando, diciéndole, vas a ver. Yo me paré y le dije, oye, ¿por qué le está haciendo así a la Virgen? Dice, porque le pedí tanto mi ayuda y no me lo dio, pero a la Virgen del Perpetuo Socorro sí me está ayudando muy bien. Fíjense la ignorancia. Por eso dicen, católico ignorante, seguro protestante, y debemos de aprovechar nosotros de eso, ¿verdad? Porque eso era ignorancia, no sabía que era la misma Virgen bajo diferente advocación. Pero bueno, los santos es lo mismo, hay santo para cada necesidad. Si usted está malo de la garganta, ahí está San Blas, con las velas que
Se hacen en febrero, las bendicen y luego se pone el cebo de las velas y dice que se alivia, ¿verdad? Hay santo para los locos, hay santo para las parturientas, hay santo para las que no consiguen novio. Está San Antonio, ¿verdad? San Antonio bendito, yo te lo pido llorando que me des marido, que ya me estoy quedando, ¿verdad? Tienen sus oraciones, tienen sus súplicas. San Antonio sirve para varias cosas, ¿verdad? No nomás para conseguir novio. Ya veo que hay una chica que no está apuntando la oración. Yo se la repito a la salida. La invocación de los santos, la exaltación del Papa, dice, son artificios de Satanás para alejar de Dios y de su Hijo el espíritu del pueblo. Ahora nos reímos, pero acuérdese que usted andaba ahí en todas las procesiones y con las velas y prendiendo veladoras, y si San Antonio no le funcionaba lo volteaba de cabeza, porque dicen que volteando de cabeza ya reacciona más rápido, pero bueno, ya gracias a Dios que estamos libres de todo eso. Sexta contradicción, recuerde que todo eso lo tienen escrito más amplio en su hojita que la conferencia tan generosa y amablemente me va a pagar, y más vale que me paguen. El Papa elogió, aprobó y apoyó los movimientos ecuménicos con el único propósito de mantener y ampliar el sistema del poder romano. La política de poder y de prestigio del Vaticano han sido enmascarada en discursos ecuménicos pronunciados en la plaza de San Pedro. A cada rato quieren que el ecumenismo, que las iglesias vuelvan a la iglesia católica, que porque la iglesia madre, para madre que nos tocó. Conflicto de los siglos, página 619. Entre los protestantes, escuchen esta cita, es importante, entre los protestantes está ganando terreno la opinión de que al fin y al cabo, en los puntos vitales de las divergencias no son tan grandes como se suponía, y que unas pequeñas concesiones de su parte los pondrían en mejor inteligencia con Roma. Tiempo hubo en que los protestantes estimaban altamente la libertad de conciencia adquirida a costo de tantos sacrificios. Algunos dicen, no, a fin es malo que nos une, que nos lo separa, creemos en el mismo Padre, en el mismo Hijo, en el mismo Espíritu Santo, los demás son detalles, y le llaman detalles a un cambio de un mandamiento a otro, imagínense. Conflicto de los siglos, dice, ¿habrán olvidado estas personas que las pretensiones de infalibilidad, sostenidas durante 800 años por tan altanero poder, lejos de abandonar este acerto, esta afirmación, lo ha afirmado en el siglo XIX de un modo más positivo que nunca antes? Como Roma asegura que la Iglesia nunca erró ni errará jamás según la Escritura, ¿cómo podrá renunciar a los principios que amoldaron su conducta a las edades pasadas? Roma semper idem. Roma nunca va a cambiar, queridos. Séptima contradicción. Como obispo y luego como arzobispo de Cracovia, Karol Wojtyła tomó parte en el Concilio Vaticano II. Una vez que llegó a ser papa, traicionó con hechos los acuerdos conciliares. El objeto del concilio era poder la iglesia revisar algunos dogmas que son antibíblicos y más o menos buscar una uniformidad con la Biblia. Una vez que se terminó el concilio ecuménico, este papa dijo, no, nada de eso, volvamos a lo tradicional de la iglesia. Y dice el conflicto de los siglos, página 638, y téngase presente que Roma se jacta de no variar jamás, y si solo tuviese el poder, los pondría en vigor con tanta fuerza hoy como en siglos pasados. Nosotros tenemos aquí a nuestro querido pastor, Arias. Él caminó por las aulas privadas del Vaticano para entrevistarse con Juan Pablo II. Aquí tenemos a alguien que lo vio en vivo. Habló con él en vivo, en italiano, en español, creo en chino, ruso. El pastor habla muchos idiomas, fue misionero en muchos lugares y fue a pedirle una autorización para la venta de Biblias. Y le dijo a él palabras muy interesantes, él se las grabó, le impresionó. Y yo le pregunté algo, pastor, ¿impacta verlo frente a frente? Y dijo, sí impacta, tiene carisma, de Dios no sé si es del diablo, ¿verdad? Pero tiene carisma, impactaba. Mi mamá lo veía como Dios, ella fue a Guadalajara y le digo que gritaba, que mis hijos sean otra vez católicos, Santo Padre y Santo Padre, ¿verdad? Dice mi hermana, yo hasta me retiré porque me daba vergüenza, mi mamá estaba gritando como loca, ¿verdad? Pero el Santo Padre ni volteó, ni la vio, ni le concedió el milagro, porque soy más adventista que antes, ¿verdad? Roma semper idem.
Octava contradicción: el Papa buscó el diálogo con las religiones del mundo, pero al mismo tiempo ha despreciado todas las religiones no cristianas, definiéndolas como formas deficitarias de fe. Qué manera de insultar a las demás religiones. Conflicto de los siglos: la Iglesia Católica Romana, con todas sus ramificaciones en el mundo entero, forma una vasta organización dirigida por la sede papal y destinada a servir los intereses de esta. Instruye a sus millones de adeptos en todos los países del globo para que se consideren obligados a obedecer al Papa. ¿Sabe cómo trabaja la Iglesia Católica? Sí, gracias, ya voy aterrizando, ¿verdad? Me han hecho seña que tengo 10 minutos, así que no voy a hacer más comentarios. Novena contradicción: este Papa discrimina de una manera muy especial a las mujeres. Pidió perdón por discriminar a las mujeres y mire lo que hace. Se han opuesto a las cuestiones como la contracepción, el aborto, el divorcio, inseminación artificial. Ellas han sido llamadas portadoras de la cultura de la muerte. Todo el que use píldoras anticonceptivas, condones, todo eso son cultura de la muerte, están utilizando según el Papa. Conflicto de los siglos, página 627. El romanismo sostiene las mismas orgullosas pretensiones con que supo dominar sobre reyes y príncipes y arrogarse las prerrogativas de Dios. Su espíritu no es hoy menos cruel ni despótico que cuando destruía la libertad humana y mataban a los santos del Altísimo. Décima contradicción: la confianza de los papas anteriores fue siempre a los jesuitas. Y que ese es otro estudio muy lindo de los jesuitas que debían de saber, pero Juan Pablo II concedió plena confianza a la asociación secreta del Opus Dei, poderosa desde el punto de vista financiero, de influencia política. Yo digo que es un sistema económico, político, social que está en nuestros días y que inclusive ya está infiltrado en la iglesia adventista. Yo le puedo dar nombres, iglesias donde ya hay Opus Deístas y son manejables por la iglesia católica. La desestabilización de las iglesias es la tarea primordial del Vaticano para las iglesias no católicas. Así que, mis hermanos, cuando yo veo grupos rebeldes dentro del seno de la iglesia, yo les echo agua bendita y los persino, porque digo, sabe Dios qué ideas diabólicas y quiénes están detrás de ellos, manejándolos y dirigiéndolos. Conflicto de los siglos, página 629. En otro tiempo, cuando los hombres no poseían la palabra de Dios, ni conocían la verdad, sus ojos estaban vendados y miles cayeron en la red que no veían tendida ante sus pies. En esta generación son muchos aquellos cuyos ojos están ofuscados por el brillo o de las especulaciones humanas, o sea, por la falsamente llamada ciencia. No alcanzan a ver la red y caen en ella tan fácilmente como si tuviesen los ojos vendados. Undécima contradicción: mea culpa, me pesa, dice allí. La confesión de los pecados aparatosa y barroca, puesta en escena en la plaza de San Pedro por los errores pasados de la iglesia. El Papa ha pedido perdón solamente por los errores de los hijos de la iglesia, pero no por lo de los papas, ni por la iglesia misma, ni por la jerarquía presente. Porque muchos dicen, ay, el Papa pidió perdón por lo que hicieron los miembros, pero no por lo que han hecho ellos. Estas son palabras textuales de Juan Pablo: que nuestra confesión y nuestro arrepentimiento estén inspirados por el Espíritu Santo, nuestro dolor sea consciente y profundo, y considerando con humildad las culpas del pasado, en una auténtica purificación de memoria, nos comprometemos a un camino de verdadera conversión, del cual nunca hubo, pero aquí reconoce que se ha equivocado y que no es infalible. Y por un lado dice soy infalible, por el otro dice no. La Iglesia Católica le pone actualmente al mundo una cara apacible y presenta disculpas por sus horribles crueldades. Se ha puesto vestiduras como las de Cristo, pero en realidad no ha cambiado. Todos los principios formulados por el papismo en edades pasadas subsisten en nuestros días. Las doctrinas inventadas en los siglos más tenebrosos siguen profesándose aún. La gran credibilidad de la Iglesia Católica, aquella conseguida por Juan XXIII y el Concilio Vaticano II, ha dejado en su lugar una verdadera crisis de esperanza. Esto es el resultado de una profunda tragedia personal de este Papa, su idea católica de modelo polaco, medieval, contrarreformista y antimoderno. Juan Pablo II y Ronald Reagan organizaron el desplome del comunismo en Europa a fines del siglo XX. Ambos conspiraron para causar la destrucción del Imperio Soviético. El Papa prácticamente creando por sí solo solidaridad y Reagan dando millones de dólares a Polonia para sostener la creación que fue muy de Juan Pablo II. Líderes religiosos
supuestamente protestantes, no católicos, arrodillados ante la imagen muerta de un hombre. El romanismo sostiene las mismas orgullosas pretensiones que supo dominar sobre reyes y príncipes y arrogarse las prerrogativas de Dios. Su espíritu no es hoy menos cruel ni despótico que cuando destruía la libertad humana y mataban a los santos del Altísimo. Y queridos, acabé a tiempo y con todos los cuadros. No hice ningún comentario porque no hay tiempo. Que Dios me los bendiga. Tienen el material, léanlo ustedes en su casa, que es tarea para que aprendan a muchas otras cosas interesantes. Que Dios les bendiga.